2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día que el Señor nos ha regalado y que nos hemos gozado y alegrado en Él. Hoy es jueves 22 de abril del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Queremos darle la más cordial bienvenida por haberse unido con nosotros para seguir estudiando la palabra de Dios. Y queremos agradecerle al Señor por todo su favor, su cobertura, su protección, sus bendiciones, y también porque hasta aquí el Señor nos ha prosperado en todas las cosas. Así que le damos a Él toda la honra y toda la gloria en reconocimiento que Él es el que tiene el control no solo de nuestras vidas, sino también de lo que ocurre en nuestro país. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar con nuestro estudio en este día. Padre, te adoramos, bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos gracias a través de nuestro Señor Jesucristo por tu grande amor, tu misericordia nueva cada día, Señor, tu infinita bondad y tu gracia sobreabundante para mantenernos en esta salvación que a través del Señor Jesucristo tú nos has regalado. Nos preparamos para este estudio y queremos que, como siempre, tu Espíritu Santo, precioso y maravilloso, a quien amamos, pueda acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Que Él deposite semillas en nuestros corazones que puedan todas germinar, crecer y dar fruto para tu honra y tu gloria. Señor, estamos abiertos a ti, nuestros corazones están a la expectativa de lo que tú quieras entregarnos en el día de hoy. De antemano queremos darte gracias porque nosotros sabemos que tú siempre nos edificas y nos fortalece con tu palabra y con la trascendencia maravillosa de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, en el día de hoy les quiero presentar el tema Dios y el gobierno. En la última disertación de la semana pasada estuve hablando acerca de la trampa que le tendieron los fariseos y los herodianos al Señor Jesús y la manera tan especial como Él pudo discernir y establecer principio de cómo nosotros tenemos que actuar ante Dios y el gobierno. En esa disertación anterior terminamos en la parte que hablamos de la respuesta de Jesús con discernimiento. Ahora vamos entonces a ver la otra parte, cuando Él ya confronta a estos dos grupos y entonces establece principios que son para que nosotros también lo podamos cumplir en el día de hoy. Dios y el gobierno. Jesús reconoce el derecho de recolectar impuestos y, es más, precisa que hay que pagarlos. Pero trasciende la imagen de Dios en el hombre. Del mismo modo que César tenía derecho sobre el pueblo por su imagen en la moneda, Dios tiene derecho sobre la humanidad, porque todo ser humano es la imagen de Él. Al imperio los tributos, pero a Dios la vida misma, ya que solo Dios es la fuente de toda autoridad delegada en este mundo. Reconoce así que Dios está sobre el César.
En mi disertación del día de hoy desarrollaré dos aspectos esenciales. Primero, las cosas que son del hombre. El segundo, las cosas que son de Dios. Vamos a ver este primer punto, las cosas que son del hombre. Este punto lo sustenta Mateo capítulo 22, versículos del 19 al 21a, la primera parte. Dice así la palabra de Dios: muéstrenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Entonces él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron: del César. Entonces él le dijo: por tanto, den al César lo que es del César. En el contexto de este pasaje, en el versículo 18, el Señor Jesucristo escapó de la trampa que le tendieron los fariseos y los herodianos. Las preguntas capciosas no merecen respuesta, sino reproche. Pero el Señor Jesucristo dio una respuesta completa a tan maliciosa pregunta e introdujo un argumento eficaz para basarla, que sirviese además de principio general a los creyentes para saber cómo comportarse en los asuntos de la vida civil. Lo forzó a confesar antes de que ellos se diesen cuenta la autoridad que el César ejercía sobre ellos. Cuando tratamos con personas caprichosas, es conveniente dar razones, y si es posible, razones contundentes antes de tomar resoluciones convincentes. Así, la evidencia de la verdad puede hacer callar por sorpresa a quienes están contra la verdad misma, pero no pueden oponerse a la razón que la confirma. Muéstrame la moneda del tributo, les dijo el Señor Jesucristo a sus enemigos. Los romanos demandaban el tributo en moneda romana, que era la moneda corriente entre los judíos entonces. Por eso se llamaba la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario, pieza de plata más corriente entonces, que llevaba inscrita la imagen del emperador y su nombre, que servían a la gente de garantía pública acerca del valor de dicha moneda. Cristo le preguntó: ¿de quién es esta moneda y la inscripción? Ellos reconocieron que era del César. Tomando pie de la respuesta de ellos, Cristo les convenció de la licitud de pagar tributo a César. Devolved pues a César lo que es de César. Ellos habían preguntado si era lícito dar tributo a César. Él les responde que si la moneda llevaba la imagen y la inscripción de César, le pertenecía a él y por tanto había que devolvérsela. Con esta respuesta, Jesús entraba profundamente en la naturaleza del dinero acuñado, pues el hecho de que reyes y emperadores acuñasen su imagen e inscripción en las monedas implicaba que todo el dinero corriente le pertenecía a ellos. Pagarles, por tanto, el tributo en dinero acuñado era devolverles una parte en reconocimiento de la soberanía que tenían sobre él. Con esta sapientísima respuesta, incluso desde el punto de vista financiero, nadie podía sentirse ofendido, ya que no se erigía en árbitro de una decisión, sino que declaraba la pacífica sumisión al emperador, que los propios fariseos expresaban tácitamente
al usar el dinero del emperador. Por otra parte, el gobierno de la nación no solo podía ofenderse de la respuesta de Jesús, sino que debía agradecerle por fortalecer ante el pueblo los intereses del emperador, ya que la gente tenía por profeta a Jesús. Así vemos que, aunque la verdad no necesita ocultarse fraudulentamente, conviene a veces que sea dicha con suma prudencia para impedir la ofensa que una declaración abierta podría causar. Así quedaron vencidos y asombrados sus adversarios, y los discípulos recibieron una nueva instrucción. ¿Qué obligaciones de tipo económico tenemos los cristianos hacia nuestro gobierno, nuestra iglesia y los demás hermanos? Cuando vivimos en una comunidad y nos aprovechamos de sus beneficios, es justo que compartamos también las responsabilidades económicas. Los cristianos debemos pagar nuestros impuestos, votar y obedecer a las leyes del país. No pagamos nuestros impuestos porque creemos en todo lo que hace el gobierno o porque aprobemos todos sus procedimientos y formas de actuar. Los pagamos porque somos ciudadanos honrados y respetuosos de la ley. Debemos pagar cualquiera que sea aquel a quien debamos. Esto es lo que ordena la palabra del Señor en Romanos capítulo 13, que le tenemos que pagar a todo lo que nosotros le debemos. Hay bastante creyentes sin vergüenza, yo los llamo así, que piden prestado y no pagan. Siempre están llenos de excusas para no pagar. Avergüenzan el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque la orden de nuestro Dios es que nosotros le paguemos a todo lo que le debemos. Y saben, la Biblia dice que cuando uno está en una buena relación con Dios, es cabeza y no cola, está arriba y no abajo, presta y no pide prestado. Entonces hay creyentes por ahí que no solo piden prestado, sino que no pagan. Son vergüenzas para el evangelio. Los cristianos no tenemos autoridad para negarle al gobierno lo que en justicia le corresponde. ¿Cuál era el problema por los que los judíos no querían dar tributo al César? La moneda que se menciona fue acuñada por Tiberio, o sea, la moneda de curso que utilizaban ahí en Israel en los tiempos del Señor Jesucristo, que era el denario, había sido acuñada por Tiberio. En el anverso, o sea, en la parte de adelante de ella, estaba la imagen de su rostro, del emperador Tiberio, y en el reverso, un grabado de Tiberio sentado en su trono con ropas sacerdotales, con una mención de su estatus divino. Los judíos consideraban esto como idolatría porque quebrantaba lo expresado en Éxodo 24. El hecho de que portaran la moneda era una transgresión también, pero los herodianos no tenían problema porque los herodianos no eran religiosos, era un grupo de políticos y ellos no creían ni en la resurrección, ni en ángeles, ni nada de esto. Era un grupo totalmente opuesto a las creencias de los fariseos. Sin embargo, los
los fariseos y los herodianos se unieron para tratar de destruir al Señor Jesucristo. Y fueron los que le lanzaron la pregunta, pero el Señor Jesucristo les respondió con discernimiento. Vamos a ir al segundo punto, las cosas que son de Dios. Este segundo punto lo sustenta Mateo capítulo 22, versículos 21b y 22. Dice así la palabra del Señor: y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. La segunda parte de la respuesta que dio el Señor fue totalmente inesperada. Y a Dios lo que es de Dios. Aunque era cierto que tenían una obligación con el César, no por eso debían olvidar sus obligaciones con Dios. La lealtad a Dios siempre debe ocupar el primer lugar, pues un creyente debe siempre atenerse a la voluntad de Dios, como dice la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice así: pero respondiendo Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto era algo que ni los fariseos ni los herodianos cumplían, pues no rendían a Dios el culto que él demandaba. Muchos se excusan de cumplir con su deber al discutir si deben hacer algo o no. Hay algunas ocasiones en que sea correcto desobedecer a las autoridades de gobierno. De ser así, ¿bajo qué condiciones debemos hacerlo? Los miembros del personal de los campos nazis de concentración hitleriano usaban una excusa muy frecuente. Según ellos, solo estaban cumpliendo órdenes. El mundo pudo ver con horror los millones de personas que sufrieron y murieron como consecuencia de estas órdenes. ¿Hasta qué punto podemos descuidar lo espiritual por causa de una actitud así? La Biblia nos enseña que en ciertos momentos nos podríamos ver obligados a oponernos a las autoridades y quebrantar sus leyes si estas leyes se oponen a la palabra de Dios. Los primeros cristianos tuvieron que hacerlo, como dice Hechos capítulo 5 del 17 al 42, que no lo vamos a leer. Sin embargo, al igual que ellos, nosotros también tenemos que estar siempre dispuestos a enfrentar las consecuencias y el castigo que nos acarree nuestra desobediencia civil cuando decidimos que ésta es necesaria para poder seguir a Cristo. ¿Cuáles son las cosas que debemos a Dios? Dios es quien lo hace todo por nosotros y nos lo da todo. Nos da la vida, algo que ni el mundo ni el gobierno nos pueden dar. Nos da el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que nos alimenta. Todo don bueno y perfecto, toda bendición material y espiritual viene de lo alto. Por tanto, le debemos dar a Dios lo que le pertenece, es decir, primero, respeto y temor reverencial, como dice el Salmo 33:8. Dice de la siguiente manera:
Tema al Señor toda la tierra, témanle todos los habitantes del mundo. Segundo, le debemos a Dios alabanza y acción de gracia, como dice el Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mi boca. Le debemos al Señor amor y complacencia, como dice Primera de Pedro 1:8. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en Él se alegran con gozo inefable y glorioso. A nuestro Dios le debemos obediencia, como dice Hechos 5:29. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le debemos a Dios adoración, como dice el Salmo 95:6. Vengan, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Amados hermanos y hermanas, si somos de Cristo, no nos pertenecemos. Hemos sido comprados a un alto precio. Por consiguiente, debemos dar a Dios lo que es de Dios. Aunque nuestro dinero lleve la imagen del César, nuestra alma lleva estampada la imagen de Dios. Veamos con más detalle las instrucciones que aquí nos da el Señor Jesús. Primero, que la religión cristiana no es enemiga de los gobiernos civiles, sino un verdadero amigo de ellas. Segundo, que es un deber de los súbditos prestar a los magistrados los servicios debidos, de acuerdo con las leyes del país. Los poderes públicos, al tener una responsabilidad más amplia en razón directa de su categoría, tienen derecho a participar proporcionalmente de la riqueza pública. Sin duda, es un pecado más grave defraudar en esto al gobierno que a una persona particular. Aunque no se debe defraudar a nadie, porque nosotros los cristianos somos honestos e íntegros, que es lo que el Señor Jesucristo exige de cada uno de nosotros para que podamos proyectar su imagen aquí en la tierra. Mi chaqueta es mía por la ley humana, pero el que me la roba es un ladrón de acuerdo con la ley divina. Tercero, al mismo tiempo hemos de recordar dar a Dios lo que es de Dios. Si nuestra bolsa es de César, nuestra conciencia es de Dios. Hemos de dar a Dios lo que le corresponde, tanto de nuestro tiempo como de nuestro dinero. De ello ha de participar tanto como el César. Pero si las leyes de César se oponen a la ley de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Finalmente, obsérvese cómo quedaron confundidos con la respuesta de Jesús. Oyendo esto, se quedaron asombrados y dejándole se fueron. Se asombraron de su sagacidad en descubrir y evadir la trampa que tan astutamente
pensaban haberle tendido. Podría pensarse que debían maravillarse y seguirle, pero no fue así, sino que se asombraron y le dejaron. Hay muchos para quienes Jesús es maravilloso, pero no precioso. Para ellos fue maravilloso por la respuesta y fue maravilloso porque no cayó en la trampa, pero no fue precioso. Ser precioso significa de gran valor, como dice Primera de Pedro 2:7. Si hubiese tenido un gran valor para ellos, hubieran admirado su sabiduría, pero ellos no se dejaron guiar por ella, igual que los creyentes que no obedecemos lo que el Señor nos manda en su palabra, y lo que hacemos es presentar excusas para no ser totalmente obedientes y estar rendidos delante del Señor Jesús. No solamente, amados hermanos y hermanas, Jesús debe ser maravilloso para nosotros, sino que debe ser precioso, de gran valor, para que nosotros admiremos su sabiduría y nos dejemos guiar por ella. Se fueron como quien se ve avergonzado y emprende una retirada poco gloriosa. Abandonaron el campo de batalla. No se gana nada contendiendo con Cristo. Como dice 1 Corintios, capítulo 10, versículo 22. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Recuerde, amado hermano y hermana, que el Señor Jesús, al no caer en la trampa, mostró que tenemos doble ciudadanía. Como dice 1 Pedro 2:17, honren a todos. Oiga, hay que honrar a todos. Amen a los hermanos, tenemos que amar a los hermanos. Teman a Dios. Bueno, el temor reverencial es importantísimo para nosotros. Y termina diciendo el apóstol Pedro, honren al rey. Tenemos doble ciudadanía y tenemos que temer a Dios y honrar al rey. Tenemos que honrar a todos y amar con todo nuestro corazón a los hermanos, a los que forman parte de nuestra familia espiritual. La ciudadanía terrenal requiere que paguemos los servicios y beneficios recibidos. La del reino de los cielos requiere que ofrezcamos a Dios obediencia y consagración. Esta respuesta del Señor Jesucristo fue maravillosa. Ha permanecido por siglos y siglos y permanecerá para siempre. Hay que pagar nuestros tributos y tenemos que honrar a Dios con nuestro servicio, con todo lo que Él ha establecido en su palabra, y tenemos que honrarle obedeciéndole y consagrándonos totalmente para Él. Vamos en este momento a orar. Padre, queremos darte gracias por esta disertación. Hemos podido aprender que a causa de la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser totalmente guiados por Él. Hemos aprendido que tenemos que ser responsables ante nuestras obligaciones con el gobierno, con los demás, y tenemos que ser responsables ante ti,
para brindarte, Señor, el culto que tú requieres de nosotros, que no sea solamente de palabra, sino que nuestra conducta esté totalmente alineada con tu voluntad y con tu propósito. Señor, ayúdanos a ser honrados e íntegros para que nosotros podamos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Porque a través del apóstol Pablo, tú dijiste que a los que tú antes conociste, también los predestinaste para ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo. Señor, que nuestras actuaciones glorifiquen al Señor Jesucristo en nuestras vidas, para que así el reino de los cielos se pueda extender y expandir, y en todo tú te lleves la honra y la gloria. Te presento a cada uno de los que, Señor, han escuchado esta disertación, que estas palabras queden en los corazones como semillas, para que el Espíritu Santo las haga germinar, crecer y que den el fruto para lo cual tú enviaste esta palabra en el día de hoy. Bendice a todos los oyentes. Si en medio de ellos hay enfermos, encárgate, Señor, de tocar sus cuerpos y sanarlos, porque el libro de los Salmos dice que enviaste tu palabra, sanaste de enfermedad y libraste de ruina. Si hay quienes están atados, que por el poder de tu palabra y ahora mismo por la trascendencia de tu maravilloso y santo Espíritu sean liberados, que los que han escuchado esta disertación y no te conozcan, haga como dice tu palabra en Apocalipsis 3:20, que abran su corazón e inviten al Señor Jesús a entrar en él para que sea su Señor y su Salvador. Padre, muchísimas gracias. Que esta palabra corra y sea glorificada para tu honra y para tu gloria. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos y hermanas, ha sido un verdadero privilegio estar con ustedes y poder estudiar estas respuestas maravillosas de nuestro Señor Jesucristo ante los fariseos y los herodianos. Queremos reflejar la imagen del Señor Jesús. Queremos ser sabios como Él y dar respuesta con discernimiento. Les agradezco este tiempo que han estado conmigo y espero volver a estar con ustedes si el Señor nos lo permite el próximo domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Mientras llega ese tiempo, que el Señor les proteja, los cubra y les guarde a todos, es el deseo de mi corazón. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.